Son palabras del conocido alpinista Gastón Rebuffat. En ninguna otra parte la tierra ha mostrado generosidad semejante. Viendo estas imágenes, podemos entender lo dicho por Rebuffat. Los Alpes dieron su nombre al alpinismo. Y sin embargo, esta cordillera, que ocupa una franja central de la vieja Europa, fue desde mucho antes un lugar en el que vivía o transitaba el ser humano. En estas montañas se han encontrado restos humanos pertenecientes al hombre de Similaun, datados en 5000 años antes de Cristo. Aníbal tuvo que cruzar los Alpes acompañado por su ejército y sus elefantes. También el emperador Adriano anduvo por aquí. Y Leonardo da Vinci quiso saciar su afán de conocimiento visitando algunas montañas de esta cordillera. Con el tiempo, la montaña ha pasado de ser morada de dioses y diosas a lugar de ocio para turistas y viajeros. Tiempo atrás, el hombre temía a la montaña. No se atrevía a ir al monte por miedo a despertar a los dioses de su apacible sueño. Y no se le pasaba por la cabeza la posibilidad de dormir en el monte. Hubiera sido pasto de dragones hambrientos. Hoy en día la montaña es lugar de ocio y turismo. Hay gente que vive en la montaña, para la montaña, de la montaña. Y si hay una cordillera que ha influido sobremanera en ese cambio de percepción, esa cordillera es la cordillera de los Alpes. Desde txarren gobaluke, baina hostia, la honen gobaluke. 60 kilómetros por hora. Pues lengo hostia, lautik anpuz, itxu. Hostia, isoterma zero, lau mila eta berreun dira. Bueno, 1000 metrotara, lau mila da... Fue en 1786 cuando dos hombres pisaron por vez primera la cumbre del Mont Blanc. Eran los franceses Jacques Balmat y Gabriel Paccard. Y en este caso, son importantes tanto la fecha como los personajes en cuestión. 1786. 3 años antes que la Revolución Francesa. En puertas de la Revolución Industrial. Otra revolución. Esta, referente a la forma de entender la relación de los humanos con la montaña, había comenzado. El alpinismo. Hasta entonces, las montañas eran algo que estaban ahí. La corriente filosófica dominante en el siglo XVII, el ilustracionismo, llevó a la persona a querer conocer todo, entender todo, razonar todo. Y es desde este prisma de afán de conocimiento, más que desde un ansia de aventura o deporte, desde donde hay que contemplar el nacimiento del alpinismo. Fuimos a Chamonix en mayo del 2001. Nuestro grupo incorporó a un nuevo montañero, el Sarustarra John Beloki, chiquito. Nuestro plan consistía en ascender a la Guillet du Midi por la vía de Frendo y posteriormente, tras pasar la noche en el refugio, subir al Mont Blanc con esquís. Alberto Iñurrategi, alias Kirten. Cancallo, alias Cancallo. Si a uno lo hemos apodado Chiquito, bien pudiéramos apodar Cancayu al otro. Uno lleva un casco tradicional, el del otro es mucho más moderno. La vía conocida como la de Frendo es una vía clásica, de las de siempre, de las que no caduca. Pero no hay motivos para restar importancia a estas clásicas. Aún hoy, sentados en una terraza de Chamonix, sentimos un hormigueo en el estómago al contemplar las montañas de alrededor. La pared es conocida, pero nunca se sabe en qué condiciones la vamos a encontrar. Y en eso radica la tan manida magia del montañismo.
Fue Frendo quien subió por primera vez esta cara norte del Laguilet du Midi. Transcurría el año 1941. En aquellos tiempos era una escalada de máxima dificultad. Era la época en la que se iniciaron los asaltos a las caras norte de los montes alpinos. Es una escalada de las consideradas mixtas. Tiene tramos de escalada en roca y otros de escalada en nieve y hielo. Ahí está. Mira que eso soy. Hostia, ni que ir a no la cosa soy esa. Cabrón, yo dia dua. Olija. Kaskuak, eroite zaikela, Con el transcurso del tiempo, el material de escalada ha ido evolucionando enormemente. Pero algunas veces queda mejor un casco de los antiguos, como el de Beloki, que uno de la última generación. Sin duda, Alberto Iñurrategui corroboraría nuestra afirmación. Oye, qué bello casco. Por la vía de Frendo esta pared tiene unos 1200 metros. Calculamos una ascensión de unas 7 u 8 horas. Venir a los Alpes en mayo fue un acierto. Esperamos durante semanas a que se presentara un periodo de buen tiempo y al final la meteo nos ha confirmado la llegada de 3 días apacibles. La nieve del invierno comienza a derretirse y la pared está bastante limpia. La nieve por lo demás está en su punto justo, ni demasiado blanda ni cristalizada. Y además no nos encontraremos con la masificación que se da en estos lugares allá por el mes de agosto. Ahora bien, a pesar de que las condiciones sean buenas y estamos en disposición de avanzar rápidamente, tendremos que poner toda nuestra atención, ya que aunque sean clásicas, son vías que exigen cierto rigor. En escaladas de este tipo, cuando hay que enfrentarse a tramos de roca y a tramos de nieve y hielo, el escalador carga con diverso tipo de material. Lo necesitará todo, si no es en un momento dado, será en otro posterior. Pero escalar en roca con crampones y piolet o avanzar en nieve con el casco en la cabeza supone una dificultad extra que entorpece el avance. Y sin embargo, no hay otro remedio en escaladas de estas características. En los tramos más fáciles de la escalada hemos ascendido en ensamble con el fin de avanzar más rápidamente. Ahora, en estos tramos más difíciles hemos optado por subir a largos de cuerda, avanzando más lentamente pero con una mayor seguridad. Incluso con los materiales de escalada de hoy en día y la gran cantidad de información que existe, estas ascensiones tienen su dificultad. Podemos imaginar la labor de aquellos pioneros del alpinismo. Su grado de compromiso era realmente alto. Por no disponer, no disponían ni de los más elementales materiales, y en el caso de que en la pared las cosas se torcieran, las posibilidades de rescate eran nulas. Si para nosotros no es sencillo, para los de aquella época tampoco lo sería en absoluto. Suplirían la falta de material mediante su técnica, su fuerza física y mental y su osadía.
En las condiciones en las que se encuentra esta ruta, sabemos que va a ser cuestión de 7 u 8 horas. Pueden ser 10 si algo no va del todo bien. Pero en aquellos tiempos sabían cuándo y cómo entraban a la pared, pero no cuándo y cómo podrían salir de ella. La evolución del material de montaña ha sido enorme. En los albores del alpinismo, los escaladores se aventuraban en ella sin cuerda alguna. Quien comenzó a utilizar la cuerda para las ascensiones abrió nuevas posibilidades al alpinismo. Hace unos 100 años comenzó una época en la que se cambió de filosofía. Ya no era suficiente con subir a la montaña. Había que hacerlo por tal o cual vía, superando tal o cual dificultad. Y fueron los Alpes el banco de pruebas más importante, tanto para los pioneros como para los montañeros posteriores. Por ejemplo, la vertiente norte de la Guillet du Midi fue una de las primeras caras norte en ser ascendida. Siendo una cordada de 2, hemos avanzado con rapidez. Llevamos 4 horas en la pared. Ya hemos hecho la mitad de la vía. Estamos terminando la parte de escalada en roca. Por lo demás, es la primera vez que Belloc y yo somos compañeros de cordada, y nos hemos acoplado a la perfección. Nos vendrá bien esta primera experiencia con vistas a la expedición que vamos a hacer en junio al Gassenbrunn 1. Hemos concluido la ascensión en roca. Hemos terminado casi las 2/3 partes de la ascensión. Además, el haber dejado atrás dicho tramo nos posibilitará el poder desembarazarnos de algún que otro artilugio que nos venía molestando. Fuera, kaskua eta kristua, Kendu beralde kaskua. Bai. Venga, barrura gainera. Aupakia hau. Alberto Guen esateik. Txapela burua eta ibili munduan. Aupakia. Hau da kertena. Ahora vamos a acometer la Arista Nevada. Es un lugar más fácil, pero según las condiciones puede llegar a ser más expuesto. Y ha sido ese precisamente uno de los datos que ha condicionado nuestra hora de partida. La montaña es también un ejercicio de cálculo. Aquí es primordial llegar a terminar la vía para una determinada hora. Esta arista del Frendo puede ser peligrosa si se llega a ella una vez reblandecida la nieve.
Es una arista norte y el sol ha llegado aquí hacia el mediodía. Al cabo de 2 horas la nieve estará en peores condiciones. Así pues nos conviene terminar antes de las 3 de la tarde. Y es esta arista de 45 grados la que ha condicionado nuestro cálculo. No es de las más dificultosas, pero conviene pasar por ella en su debido momento. Toda montaña tiene aristas. Hay aristas en las que el corazón sufre un vuelco solo de verlas. Esta del Frendo no es de las más escarpadas. No es necesario sentarse y avanzar sentado con una pierna colgando a cada lado, pero sí es lo suficientemente escarpada y estrecha como para no poder perder la atención ni un solo momento. Esta arista, con los materiales de hoy en día y en las condiciones en las que la hemos encontrado, la estamos superando con una relativa facilidad. Pero si nos ponemos a pensar en los montañeros de antaño, ¡puf! Nosotros avanzamos con crampones en los pies y pioles en las manos. Pero cuando no existían crampones de estos o pioles como los de ahora, la única manera de avanzar en lugares de fuerte inclinación sin riesgo de resbalar y caer era mediante peldaños, escalones tallados uno a uno en el hielo. Peldaños. Muchos peldaños tallados uno a golpe de piolet. La espátula penetraba en el hielo de arriba a abajo y luego en horizontal, hasta formar un pequeño escalón. Para que nos hagamos una idea, los especialistas necesitaban 3 o 4 golpes por peldaño y 3 peldaños por metro. En una pared de 400 metros, 1.600 peldaños, o sea, más de 5.000 golpes. Se podrá decir de los montañeros que son locos, aventureros o bohemios, pero no sería justa la acusación de que no pegan ni golpe. Menuda gozada. En la terraza de Chamonix sentíamos cierta emoción porque no sabíamos en qué condiciones íbamos a encontrar la pared. Hemos venido y hemos vivido plenamente aquellas emociones que preveíamos. El sentimiento de gozo proviene de comprobar que todo va bien, que la meteo ha acertado, que avanzamos conforme lo esperado, que la cordada funciona. Nos falta un último sprint por hoy, 1 hora de subida. El alpinismo ha ido cambiando en todas sus facetas. Y ese cambio ha traído consigo la búsqueda de nuevas y mayores dificultades. Una de las facetas en las que la evolución es palpable es la de las sujeciones.
El material de sujeción a la roca ha ido mejorando. Hay una gran diferencia entre los tacos de madera y clavos corrientes de los inicios del alpinismo a los frens y tornillos para hielo de hoy en día. El querer subir por donde no era posible ha hecho que se inventen nuevos tipos de sujeción. Y esto, a su vez, que lo imposible ya no fuera tal. En sus inicios, el alpinismo no conocía los crampones. El invento de unos dientes metálicos que, sujetos a las botas, servían para agarrarse en la nieve es posterior. Y es aún relativamente reciente el invento de unos crampones que, además de cuñas por debajo de la suela, tienen un par de dientes frontales. La solución perfecta para no tener que tallar peldaños en el hielo. Hemos acabado la vía que Frendo abrió hace 60 años. Se nos antoja lejano el tramo de roca que hemos transitado esta mañana y también la arista de nieve. La felicidad nunca es completa. Un casco en exceso moderno, quizás en exceso pequeño, ha conseguido sacar de quicio a Alberto. Hemos llegado a la cima de la Villée du Midi. Quienes conocen estos parajes saben perfectamente que hay un teleférico que llega hasta aquí mismo, y posiblemente más de uno habrá pensado que no merece la pena tanto esfuerzo y riesgo si se puede llegar al mismo lugar de un modo más fácil. Pero el mayor atractivo del montañismo radica en hacer cosas aparentemente inútiles. No en vano el alpinista Lionel Terray tituló su libro más conocido como La conquista de lo inútil. Nik manda zukartu, hori ez da pekatu. Poltsikoak urratu, Etzinen gaizki portatu. El amanecer es la hora de ponerse los esquíes y partir. Pretendemos subir al Mont Blanc, la más alta de las montañas alpinas con sus 4.807 metros. Y no solo la más alta. En los tiempos en los que el alpinismo daba sus primeros pasos, fue la montaña más representativa del mundo. Hay miles de anécdotas e historias en torno a esta mítica montaña. El Mont Blanc es un pico lleno de paradojas. Cuando su cima fue hollada por primera vez, el Mont Blanc no pertenecía ni a Suiza, ni a Francia, ni a Italia. Pertenecía al Reino de Cerdeña. El símbolo alpino por excelencia era territorio de una isla. Tenemos una bonita oportunidad para hacer algo para nosotros poco habitual. El Mont Blanc es desde aquí bastante accesible y tenemos el capricho de ascender con esquís. Nunca lo hemos hecho anteriormente y el estado de la nieve, demasiado dura, nos pondrá en dificultades, pero el descenso puede ser un auténtico placer.
Y también fue un antojo, un capricho, el detonante de esto que posteriormente hemos conocido por el nombre de alpinismo. Horace Benedict de Saussure, ciudadano de Ginebra, llegó por primera vez a Chamonix en 1760. Chamonix le gustó, pero el Mont Blanc le cautivó. No conseguía quitar de la mente la posibilidad de ascender a aquella mole nevada y ofreció una recompensa de 2 guineas a quien tuviera la destreza de enseñarle el camino hacia la cumbre. «25 años más tarde, Gabriel Paccard y Jacques Balmat aunan sus fuerzas para intentarlo. Balmat era médico de oficio y quería subir a la cumbre del Mont Blanc para colocar allí su barómetro y comprobar la influencia de la altura. Balmat era un joven buscador de cristales que subsistía a duras penas con lo que ganaba. Deseaba las 2 guineas ofrecidas por Saussure. Y el 8 de agosto de 1786, a las 6:30 de la tarde, quienes desde Chamonix observaban la cumbre del Mont Blanc por medio de un catalejo, pudieron contemplar aturdidos la visión de 2 pequeños puntos negros en la cima. Eran Paccard y Balmat. El afán científico de uno y las carencias pecuniarias del otro hicieron causa común para dar comienzo a la historia del alpinismo. Ya. Hostia, no le llegaste nunca, ¿eh? Nosotros no somos Paccard y Balmat. Nosotros vamos con esquís, aunque a ratos los tengamos que cargar al hombro. Pero la esperanza de disfrutar en el descenso nos impulsa hacia arriba. La evolución del alpinismo ha sido enorme. El Mont Blanc ha conocido los 2 extremos, aquellos pioneros solitarios y la masificación de hoy en día. Y sin embargo, no es cierto todo lo que se dice. No es cierto que todo Dios sea capaz de subir al Mont Blanc, aunque sea verdad que hubo un papa que lo consiguió. Si suben hasta los ciegos, dirá despectivamente quien quiera quitarle importancia a esta montaña. De acuerdo, pero convendrán en que o era un ciego alpinista o un alpinista ciego. Cumbre en el Mont Blanc. A saber con qué intensidad lo vivieron Paccard y Balmat hace ya más de 200 años. Nosotros también nos hemos alegrado, porque la belleza que se contempla desde esta cima es difícilmente comparable. Y porque aquí, en los Alpes, siempre se encuentran historias y anécdotas de aquellos montañeros que nos precedieron. Aquí, ni la nieve misma consigue borrar la huella de quienes a lo largo de los últimos siglos tuvieron el mismo anhelo que nosotros: la montaña.